Bienvenidos a todos, reciban un cordial saludo de parte de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Nazca. En continuación con nuestras actividades del programa Municipal Educa, hoy contamos con la presencia de nuestros amigos de la Comunidad Ambiental Molinera, con Gabriel, con Ítela, con la charla virtual denominada Cambio Climático. Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Gabriel Arboro Flores, el actual presidente de la Comunidad Ambiental Molinera, y mi compañera Itala Ferrer, y le vamos a dar la charla por parte de la agrupación sobre cambio climático. Y bueno, nada, espero que les guste y que se pueda aprender algo nuevo como siempre. Entonces, para empezar, vamos a dar algunos antecedentes sobre este cambio climático que tanto se habla, si es que es real o si es que no lo es. Entonces, pues tenemos algunas pruebas que vamos a ir mostrando a lo largo del tiempo para poder ir viendo cómo ha ido ocurriendo estos sucesos, ¿no? Entonces, el primer cambio climático antrópico se cree que ha sido por la desaparición de los mamuts. ¿Cómo así? A mayor cantidad de mamuts se obtiene esto que se llama el polen de betula. Se dice que podría ser menor. El polen de betula básicamente es algún fruto de un tipo de árbol muy antiguo. Y en base a esto se empezó a estudiar la desaparición de los mamuts y este primer cambio climático antrópico. Y entonces que se tiene esa relación inversa, que si hay mayor cantidad de mamuts, menor polen de betula, es decir, menor cantidad de árboles. Y entonces si tiene menor cantidad de mamuts, tendría un menor albedo. ¿Qué es el albedo? El albedo es la capacidad de una superficie para poder reflejar la radiación. Es decir, la nieve, por ejemplo, tiene un albedo de aproximadamente 0,9, lo que quiere decir que absorbe 10% de esa radiación, el 100%, y el otro 90% lo refleja. Pero ¿qué quiere decir una menor cantidad de mamuts, menor albedo? Quiere decir que el suelo va a absorber de alguna manera, va a absorber bastante radiación y bastante calor, lo que quiere decir que se aumenta la temperatura, como dice ahí. Entonces, se puede ver en el gráfico de aquí que a la aparición del hombre, el hombre al momento de cazar animales, ¿qué prefiere? ¿Animales grandes o animales pequeños? Si al gastar una cantidad semejante de energía, uno prefiere cazar animales grandes porque si cazas un mamut tienes comida por meses. En cambio, si cazas un conejo, tienes comida por probablemente solo ese momento y la cantidad de energía para poder agarrar, en este caso, el conejo va a ser considerable porque vas a tener que realizar un esfuerzo físico, pero para el mamut, entre varias personas se juntan y lo cazan de manera más rápida, no más coherente, pero por eso llevó a la desaparición de los mamuts. ¿Y qué conllevó a la desaparición de los mamuts? De que los árboles se reingresen al sistema, es decir, el normal vendría a ser que el mamut deforeste a los árboles, porque de eso viene su comida, y de la sabana a los mamuts, es decir, un sistema cíclico, natural. Pero al momento de reintroducirse el hombre al sistema, se rompe este ciclo. El Homo sapiens mata al mamut, los bosques por ende se regeneran, disminuye el albedo. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo más bosques van a disminuir el albedo y entonces van a incrementar la temperatura? En ese tiempo, el problema que sucede es que las hojas y las ramas acumulan calor, sobre todo en otoño, ya que son de color marrón. Eso quiere decir que se acumula bastante hojas y bastante material, se podría llamar orgánico en el suelo, y eso es lo que genera que se incremente la temperatura, básicamente por acumulación. Y también se ha corroborado a través de las temperaturas en esos tiempos. Aquí tenemos una gráfica de tendencia de base a las latitudes y las temperaturas, tanto de las altas latitudes y las temperaturas globales promedio. Entonces se puede ver que las temperaturas han incrementado en ambos sentidos, sin embargo, en los polos ha sido el incremento mayor. Como se puede ver en la gráfica, hay una variación mayor que a nivel global. Pero eso puede atribuirse al primer cambio climático antrópico, la desaparición de los mamuts. Y bueno, también se tiene la tendencia natural, en este caso se ve ahí el pico natural del CO2, pero la tendencia en realidad tuvo que haber sido para enfriamiento, es decir, para decrecer estas concentraciones de CO2. Sin embargo, hace muchos miles de años
el Homo sapiens apareció y empezó sus actividades. ¿Qué conlleva esto? De que la producción de CO2, ya sea por la agricultura, por la ganadería, e incremento de manera antrópica la generación de CO2. Y esta variación ya no es de 40 ppm, esta gráfica es de hace un par de años. Esta variación viene a ser mucho mayor y vamos a dar datos actuales, no se preocupen. Pero nada más, básicamente a dar este desfase. Y aquí tenemos otro en los cuales a través de la radiación solar se puede tener una semejanza con la emisión de metano, es decir, con la radiación de watts por metro cuadrado, con las partes por millón de acumulado en los icebergs, en los hielos, de metano. Entonces se puede ver que la tendencia viene a ser similar. Sin embargo, si nos vamos al final de la gráfica, hay una incoherencia aquí, ya que no corrobora de que la emisión de metano de que se haya aumentado, sin embargo, la radiación solar disminuye. Entonces, este desfase, ¿a qué se debe? Es muy claro de que es provocado por el hombre. Cabe decir que aquí esto está en miles de años, entonces aproximadamente a unos 10.000 años aprox, se ha generado a incrementar estas emisiones, en este caso de metano, por las actividades antrópicas, no por el desarrollo mismo, que bueno, está afectando al planeta. Y entonces un problema muy grande que se tiene es la división entre cambio climático, calentamiento global, cuál es la diferencia, algo bueno, algo malo. Los dos en realidad son perjudiciales, se podría decir entre comillas, ya que es el aumento promedio de la temperatura global aumentado por estos gases de efecto invernadero. El cambio climático en realidad es un proceso natural, pero también se le puede agregar la parte antrópica, por eso digo antrópico. Sin embargo, el calentamiento global es netamente antrópico. Ahí viene la diferencia. Ambos vienen a ser el aumento de la temperatura global, sin embargo, uno es netamente antrópico y otro es natural y o antrópico. Pero si hablamos de procesos netamente naturales, también se puede decir que es el cambio climático en sí. Es aquí dejar en claro esta diferencia. Entonces, ¿qué son los gases de efecto invernadero? De acuerdo a la Unión Europea nos dice de que estos son componentes gaseosos que se pueden haber generado ya sea naturalmente como antropogénicamente, y que se emite y se absorbe y emite en radiación a unas ciertas longitudes de ondas dentro del espectro de radiación infrarroja en las cuales se absorbe este calor. Entonces, al momento de absorber este calor, que conlleva a la larga aumento de la temperatura. Y bueno, globalmente un aumento de temperatura promedio. Y bueno, algunos de estos gases de efecto invernadero vendría a ser el más conocido, y es el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, los HFS, son los más conocidos, los perfluorocarbonos también, el hexafluoruro de azufre, muy contaminante, el trifluoruro de nitrógeno, el trifluoruro metil, pentafluoruro de azufre, y bueno, algunos éteres y halogenados, y otros halocarbonos, en este caso que no han sido cubiertos por este protocolo. Esto es, a visiones generales, lo más conocido vendría a ser el CO2, el metano y el óxido de nitrógeno. Sin embargo, esta es la categoría general de que nos lleva el IPCC. Aquí, en base a los niveles de CO2, en base a los niveles de CO2 tenemos que, mediante la NOAA, que es una oficina administrativa de monitoreo climático de Estados Unidos, nos tiene una gráfica del CO2 atmosférico en base en este observatorio de Mauna Loa, y se puede observar que a través de los años ha habido un incremento exponencial, no lineal, de la concentración de CO2 en la atmósfera, en este caso cercanos al observatorio de esta estación. Y se puede observar cómo la línea negra nos indica un comportamiento promedio, porque hay máximos y mínimos a lo largo del año por verano e invierno. Y aquí se puede ver, si ponemos zoom a solo esta parte final, la parte final, tenemos en los últimos años del 2016 hasta mediados del 2020, en el cual tenemos una concentración aproximada de, hasta ahora, como dice aquí, de casi 413 ppm, y hace tan solo un año teníamos una concentración de 410 ppm, es decir, estamos aumentando casi en 3 ppm
en un solo año. ¿Y se acuerdan de esta gráfica que les mostré que decía una diferencia de 40 ppm en cuántos miles de años? 40 ppm en miles de años y 3 ppm en un solo año. Se dan cuenta la diferencia de cómo estamos aumentando las concentraciones de CO2 de manera terribles en nuestro planeta, y esto se debe al crecimiento económico. Y mencioné este año específicamente porque con todo y pandemia, igual las actividades económicas no han parado, quizás sí, pero luego han crecido, ya que habrán dicho, al inicio no producimos nada, tenemos que cubrir esa producción de alguna manera porque no podemos permitirnos gastos económicos tan grandes, entonces empezaron a producir como locos, y eso conllevó a un comportamiento natural a lo largo del año, y pues nada, es un poco triste la realidad de que se esté produciendo de una manera inmesurable, eh, pero bueno, es simplemente la data que nos puede dar la NOAA. Y entonces, ¿a qué se ven las causas de este cambio climático? Primero, como ya se mencionó, los gases de efecto invernadero, los más comunes, como ya se mencionó, y básicamente provocados por la quema de combustibles fósiles, por la generación de energía, de alguna manera, el transporte, la calefacción, la industria, las edificaciones también, y los más grandes y básicamente los que nos han de comer, el sector de agricultura y la ganadería también, porque los animales producen estos gases también, y bueno, el tratamiento de aguas, vertederos y entre otros. Como segunda causa tenemos el aumento desmedido de la población, o también como se le conoce, la sobrepoblación. Hoy somos aproximadamente 7.7 millones de personas, y continuaremos creciendo de manera como lo hemos ido haciendo. Sin embargo, tenemos población mucho mayor, pero los recursos tratamos de producirlo de esa manera, pero es un poco complicado, ya que si sobreexplotamos de alguna manera el suelo, va a llegar un punto en el que ya no va a poder producir. Entonces vamos a tener menor cantidad de área para producir con mayor cantidad de personas. Entonces es uno de los desafíos que se tiene a futuro. Y bueno, esta producción aumenta la emisión de estos gases de efecto invernadero, como se mencionó en el anterior, y conlleva a la aceleración del cambio climático. También tenemos la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación, como sabemos, una triste realidad en las cuales el producir genera de que de alguna manera dañemos a nuestro propio planeta, y en este caso la parte terrestre y la deforestación es uno de esos problemas, ya que los bosques y las selvas básicamente desaparecen. Toda esa biodiversidad, megadiversidad que se tiene, y el Perú eh, no es muy ajeno a esto, al contrario, es uno de los países más multidiversos que se tiene en todo el mundo. Y bueno, a través de los últimos 10 años han destruido aproximadamente 13 millones de hectáreas, cabe resaltar con hectáreas 10.000 metros cuadrados, es decir, una porción considerable, y eso multiplicarlo por 13 millones vendría a ser unas millones de estadios de fútbol, para compararlos de esa manera, para que se entienda un poco mejor. Y que, bueno, los bosques pues, son básicamente los sumideros del dióxido de carbono, es decir, se secuestran este CO2 para que ellos puedan producir oxígeno, los cuales básicamente lo que respiramos, y esto se devuelve a la atmósfera, ¿no? El sistema marino no es una excepción, también se tiene devastado por el cambio climático, ya que en este caso estos también absorben el CO2, en este caso hasta el 50% del CO2 generado por las bacterias que se tienen en el mar, eh, y toda la diversidad de los corales también. Y bueno, dice además que de su destrucción, el problema es que cuando se alcanza su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades, en este caso de la flora y fauna. Como el sistema carbonato funciona en el agua, se tiene un pH muy bajo, entonces lo que se va a tener va a ser básicamente carbonato en el agua, y lo que va a producir de que todos esos corales puedan sufrir cambios, se tornen blancos, y toda esta biodiversidad marina se pierda, y también obviamente los peces también mueran.
Bueno, continuando con la exposición, los impactos observados atribuidos al cambio climático pueden ser tanto a los sistemas naturales como a los humanos, tanto en los continentes como en los océanos. La evidencia refleja de que estos impactos son más sólidos y se tiene mayor información cuando se trata de sistemas naturales. En esta mapa que vemos aquí podemos ver los patrones globales de los impactos en las últimas décadas atribuidas al cambio climático, y estos se basan en estudios realizados por la IPCC. También se ve de que estos pueden tener un nivel de confianza diferente, significa que se le atribuye más al cambio climático o como a otros efectos, dependiendo de la cantidad de líneas horizontales que presenta. En este vemos de que, por ejemplo, en América del Sur y Central, donde nos encontramos, tenemos más presencia de impactos para los sistemas físicos en relación a las glaciales, la nieve y el deshielo. Y este nivel de confianza es muy alto. Los impactos pueden ser tanto para los sistemas físicos, como ya mencioné el ejemplo en América del Sur, o también para los sistemas biológicos, generando daños en los ecosistemas terrestres, incendios forestales, o en los ecosistemas marinos, como acaba de explicar Gabriel. También existen impactos a los sistemas humanos o gestionados, como ellos lo mencionan, referente a la producción de alimentos y los medios de subsistencia, como la salud y la economía. Un ejemplo de estos impactos son el aumento del nivel del mar, ya que no solamente se produce por la desglaciación del hielo, sino que al aumentar la temperatura, los océanos genera que por las propiedades físicas del agua, ésta se expanda y produzca que el nivel del mar suba. Esto va muy relacionado a las inundaciones, las cuales afectan mucho a América Latina, y aunque estas no son nuevas, por así decirlo, en un estudio se analiza que entre 1970 y 2013 las inundaciones constituyen el desastre natural más frecuente. Y se advierte de que en los últimos años estos han sido más inusuales e intensos. Lo que produce es que donde antes no había un clima normal o un fenómeno normal, cada vez sea más exacerbado y tenga una magnitud mayor y de mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, donde antes llovía muy poco, ahora se ve con el problema de que hay abundancia de lluvia. Siguiente, Gabriel. Entre los efectos a nivel global, como ya los mencioné, los eventos meteorológicos extremos son una dura realidad para muchas comunidades. Hay un índice, que es el Índice de Riesgo Climático Global, o el IRS, publicado por la organización ambiental German Watch, en el cual hacen un estudio entre el 98 y 2017 y se ve que los sucesos climáticos extremos dejaron muertes de un total de 526,000 personas, y también generando las pérdidas económicas. En este gráfico, donde vemos el gráfico de bajas, se puede observar cómo Myanmar, o también conocido como Birmania, es el país más afectado, registrando un promedio de 14,39 muertes anuales por cada 100,000 habitantes. Y le siguen muchos países pertenecientes al Caribe y Centroamérica, en el cual se incluye a Dominicana y Puerto Rico, los cuales han sido afectados por huracanes. Es importante mencionar esto de los huracanes porque la NOAA, o la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, advierte de que los ciclones son cada vez más lentos debido al cambio climático, lo cual deriva que se aumenten las posibilidades en los daños en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser más lentos se quedan por más tiempo, entonces va a generar de que el daño que pueda causar al país o al litoral que está cerca sea mayor. Muy aparte de los huracanes, los climas extremos también se presencian en la tendencia de un calentamiento o aumento de la temperatura, la tendencia en la desecación, precipitaciones extremas, los ciclones, como ya lo mencioné, aumentar el nivel del mar, la acidificación de los océanos. Siguiente, Gabriel. Este es un ejemplo
que lo hemos tomado porque recién ha sido publicado ahora en noviembre del 2020, hace un mes, en el cual se ven las probabilidades del incremento de la temperatura en los Estados Unidos. Y algo muy peculiar aquí es que en la parte de Florida, donde se puede ver el color entre celeste y azul, que significa bajas temperaturas y que se produce un enfriamiento, no es algo usual para Florida, que mayormente es un sitio cálido. Siguiente, Gabriel. Otro ejemplo de esto son los incendios forestales, que son impactos generados a los sistemas biológicos. Este mapa representa la cuenca amazónica y son los incendios más grandes del 2020 en esta parte del continente, en el cual se han registrado 2.500 incendios. No todos son atribuidos al cambio climático, pero la mayor cantidad sí. En el Perú, como parte de la Amazonía, ha tenido un total de 116 incendios grandes en el cuales se han quemado pastizales montanos, las áreas recientemente deforestadas que al no tener cubierta vegetal son muy propensas a incendiarse, y también hay incendios provocados por el hombre. Sí, siguiente, por favor. Y en este mapa a nivel global se puede observar cómo solo en este mes, hasta el mes de abril, representa un total del 13% en comparación a lo que se produjo el año pasado. Este mapa es un análisis de WWF y la BCG, y nos hace preguntar de qué tan frecuentes están siendo estos incendios y qué tanto está afectando el cambio climático a estos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el efecto a la salud humana. Pueden ser producidos por causas directas o indirectas, ya que las temperaturas altas, como las olas de calor, producen deshidratación en las personas o enfermedades cardiovasculares. Se sabe que una persona normal en promedio puede soportar 35 grados Celsius de temperatura, y con las olas de calor se está llegando al límite o incluso sobrepasando, como es en el caso de la India. También tenemos las temperaturas bajas, como las heladas, que pueden producir hipotermia, infecciones respiratorias agudas, las inundaciones, huaicos de hielos, que son también muy comunes en el país, generando muertes y lesiones, y también pérdidas económicas, y el abastecimiento de agua, generando enfermedades diarréticas agudas. Las causas indirectas son parecidas y todas son en relación al recurso hídrico, a la contaminación, a su escasez, a su abundancia, así como también a la calidad del aire y a la disponibilidad y seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Y en el Perú, ¿qué efectos hay? En un estudio del Ministerio del Ambiente del 2017, reveló cifras detectando de que el Perú también se ve afectado por el cambio climático, teniendo porcentaje de que un 67% de los desastres de estos están relacionados directamente a este fenómeno. Muchos de los países y muchas de las personas de estos son expuestos tanto a sequías como a precipitaciones, y el país no es ajeno a esto. Por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria, 14 millones de peruanos serían vulnerables a esto, y en temas económicos, el MINAN dice de que 10 soles será el ahorro por cada un sol invertido en preparación al cambio climático, que más adelante vamos a hablar sobre estas políticas. Siguiente, por favor. La desglaciación es muy común en el país. Esta es una noticia de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, publicada este año, en julio, en el cual se dice de que el Perú ha perdido 51% de sus glaciares debido al cambio climático. Esto ha sido en sus últimos 50 años. Siguiente, por favor. Y por último tenemos estas gráficas también publicadas por el Ministerio del Ambiente en el 2016 en su tercera comunicación nacional, para revelar datos sobre el cambio climático, en el cual el 64% de las emergencias registradas a nivel nacional entre el 2003 y 2014
son eventos de origen climático. Pueden ver ahí la línea verde tendencial, que es mayor a los peligros no climáticos. ¿Qué son peligros climáticos? Son relacionados a los aluviones, a las avalanchas, los deslizamientos, las granizadas, heladas, huaicos, inundaciones, las lluvias intensas, las nevadas, los vientos fuertes y las sequías. Abajo vemos una gráfica de cómo la lluvia intensa es la mayor emergencia causada por esto, y también vemos el mapa del país en donde la zona de la Sierra Central y Sierra Sur son las más afectadas. Claro que estos datos son del 2014 y no reflejan los últimos eventos como lo fue el fenómeno del Niño del 2017. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué escenarios futuros nos plantea? Esta es una gráfica que tiene proyección a través de los años en la parte horizontal, y en la parte vertical tenemos las variaciones de temperaturas. Entonces, desde 1960, en este caso la gráfica es hasta el 2017, como se puede ver aquí, se ha ido incrementando la temperatura paulatinamente, aprox de 0,25 hasta un poco más de 1 grado Celsius, en este caso, como se puede ver acá en la gráfica. Y se tiene, como se mencionó, máximos y mínimos, pero la línea que nos plantea aquí es un promedio de las variaciones de temperaturas, ¿no? Entonces, como se ve la línea azul de aquí, se tiene que estas variaciones de temperaturas con un promedio intermedio no afectaría mucho si es que se cumplen las políticas que se han establecido, en este caso, que se mencionará más adelante en las convenciones, en las COP. Sin embargo, si se sigue la tendencia actual, se tendrá estas líneas plomas y una tendencia promedia aproximadamente, que ya pasaríamos por bastante al 1,5 grados Celsius, que es lo que no se quiere. Sin embargo, es muy probable que sí. Y si es que seguimos continuando con la sobreproducción, como es lo muy probable que pase, la línea de tendencia vendría a ser esta línea violeta, que si viene aquí con un crecimiento promedio mayor del 1,5 grados Celsius y con una máxima de un poco mayor a los 2 grados Celsius, que es lo que no se quiere llegar. Sin embargo, si es que no nos mesuramos en en lo que consumimos, básicamente, a nivel de industrias, a nivel general, se tiene un escenario no tan positivo, en este caso para el futuro, a menos que empecemos a cumplir todas las normas y regulaciones, tanto por parte de nosotros y a nivel de empresas, a nivel de empresas privadas básicamente, y también las nacionales, ¿por qué no? Entonces, en estos escenarios futuros, nosotros tenemos un presupuesto. Planteémoslo así, tenemos un presupuesto de 100, supongamos 100 soles. Tenemos 100 soles y tenemos que distribuirlo equitativamente hasta el 2050. Entonces, si nos quedan digamos que nos quedan 50 años, estamos en el año 2000 y tenemos hasta el 2050 y tenemos 100 soles. Lo ideal sería que gastemos 2 soles cada año, ¿cierto? Así consumimos paulatinamente todo. Sin embargo, si tú consumes 100 soles, 99 soles en un día, los otros 49 años vas a tener que vivir con un sol, lo cual no es como que factible, no es coherente, no es lógico. Entonces algo así se refleja esta gráfica. Si nosotros empezamos a tomar medida el 2016, es decir, hace 4 años, nuestras emisiones de CO2 en gigatoneladas por año empezarían a decrecer. Y miren, llegaría aproximadamente hasta el 2044 aprox, para poder empezar a descender las emisiones. Pero si nosotros seguimos tomando ese presupuesto más y más allá, el cambio va a tener que ser drástico para poder llegar a esas emisiones de cero y no disminuir mayor a 2 grados Celsius las temperaturas globales, como dice acá. El pico de las emisiones ahora nos darán 25 años para reducir las emisiones a cero, si es que hubiéramos tomado medidas en 2016. Sin embargo, el otro escenario en el que lo planteamos en 2020, la curva también decrece, en este caso hasta el 2038-40. Si tomamos medida el 2025, 5 años más,
vamos a tener que disminuir las emisiones un poco más drástico, como ya lo mencioné. Aquí nos dice que el retraso de este pico a través de las décadas, nos dará muy poco tiempo para transformar la economía. Es decir, vamos a tener que llegar a un punto en el que de pronto vamos a tener que cambiar y hacer todos ecológicos, todos verdes, no consumir carnes. Y creo que ustedes y yo sabemos que no es algo tan lógico ni tan coherente. Sin embargo, si es que no queremos llegar a unas consecuencias peores, es lo que se tendría que hacer si es que no nos ponemos las pilas. Entonces, ¿qué escenarios tenemos en el Perú? Entonces, tenemos escenarios para distintas cuencas que abarcan distintos departamentos, en este caso, como se puede ver aquí, Huancavelica, Junín y Lima, un poco de Ica. Entonces, en este caso, la cuenca del río Mantaro se tiene que, a nivel futuro, se van a aumentar las temperaturas entre 0,5 a 1 grado Celsius. Y los cultivos, sus rendimientos van a decrecer. Los principalmente afectados van a ser la papa blanca y el maíz. El desplazamiento del nevado va a ser mayor. En este caso, la frontera agrícola no hay ningún problema. Y a nivel de precipitaciones, la escorrentía se incrementaría entre 20 a 50 milímetros. Y durante el periodo de estiaje de sequía, el escurrimiento disminuiría en 5 a 10 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros planteamos algo similar a lo anterior, una analogía, que si tienes un presupuesto para toda la época seca y para toda la época lluviosa, tú distribuyes la lluvia, la precipitación parcialmente en cada uno de esos días, ¿no? En este caso, en la época lluvia, supongamos. En la época lluvia, distribuyes toda esa precipitación equitativamente, pero en vez de distribuirlas equitativamente, tienes el mismo presupuesto, pero lo planteas, no sé, supongamos en una semana, en vez de 3 meses. Tienes las mismas cantidades de lluvia, sí, en los 3 meses, pero uno fue equitativo y el otro solo se dio en una semana. Entonces, si tú tienes lluvias torrenciales por una semana y luego tienes todo el año seco, no vendría a ser tan fructífero, ya sea para cultivos, ya sea para evitar desastres, como se puede ver, huaicos ocurrirían bastantes, y esto se da por el cambio climático. De igual manera, en este caso, en la cuenca del río Urubamba, en este caso los cultivos más afectados, como ya involucra ceja de selva, vendría a ser el café, la granadilla, la palta. Los problemas en base a la precipitación y los nevados son similares, se desplazan, se tiene más época seca y la época de lluvia sería peor. Como dice aquí, mayor incremento de época lluviosa y menor incremento de época seca. En este caso, afectaría el proceso de recarga de los glaciares. Y el aumento de temperatura es similar, de 0,4 a 1 grados Celsius. Esto es lo que se plantea tanto como el Minami y el Tsunami. Esto, cabe resaltar que estos escenarios son para el 2030, no para el 2050, como se ha mencionado. Y por último tenemos la cuenca del río Santa. Se puede ver que el aumento de temperatura va a ser un poco menor debido a que nos enfocamos en este caso al lado costa, cerca a la sierra, pero un poco más a la costa. Estos incrementos de temperatura son ligeramente menores, sin embargo, se podría considerar lo mismo. Las lluvias fuertes en este caso van a disminuir bastante y las lluvias se incrementarían hasta en un 15%, en este caso en otoño. Los glaciares se aumenta su caudal ya que aumenta el caudal de los lagos, ya que los glaciares se siguen derritiendo, y en este caso, para el 2050, los glaciares dependerían más de las lluvias estacionales, más de eso, más que de las temperaturas, ya que se ha ido incrementando las temperaturas y se seguirá incrementando de manera paulatina hasta que no tomemos una medida. Y bueno, acá mencionan algo importante y curioso, ¿no? Porque el turismo también ha sido afectado porque el paisaje ya no va a ser el mismo. Uno se toma fotos donde es un lugar bien bonito, un lugar hermoso, pero si el paisaje ya no es llamativo, se pierde turismo, se pierde dinero y afectas al medio ambiente, que es lo más importante. Y continuando sobre qué se está haciendo para contrarrestar el cambio climático, bueno, los países han llegado a varios acuerdos internacionales. Siguiente, Gabriel, por favor.
Seguro han escuchado hablar de los acuerdos internacionales, de las COP, del protocolo de Kioto, del protocolo de Río, entre otros. Bueno, estos acuerdos internacionales nacieron por la preocupación hacia el cambio climático. En 1988 se crea el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la IPCC, y 2 años después publican su primera evaluación basada en estudios de 400 científicos, y ahí es donde se advierte sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen este fenómeno. Se dice que propusieron que entre el 60 al 80% se debería de reducir de los niveles de 1990. 5 años después, se llama a la comunidad internacional para empezar las negociaciones y fortalecer la respuesta ante el cambio climático, y es ahí que hace unos días se celebró 25 años de estas reuniones y del protocolo de Kioto en sí, que fue firmado recién en el 97. En el cual varios países se comprometieron a reducir sus emisiones, varios países industrializados, que son los que mayor contaminación y son los que mayores aportan a estos gases de efecto invernadero. Recién en el 2005 entra en vigor este protocolo de Kioto, y el compromiso fue de reducir el 5,2% antes del 2012 respecto a los niveles del 90. Hay una imagen que nos acompaña, es una línea de tiempo en la cual se ve cada una de las COPs que se han realizado. De hecho, si pueden visualizar bien, en el 2014 se celebró una en Lima, la COP 20, en la cual nosotros como país firmamos nuestras contribuciones nacionales determinadas. Siguiente, por favor. Otro acuerdo importante es el de París, el cual se celebra el 12 de diciembre del 2015. Su objetivo fue mantener la temperatura media anual por debajo o muy por debajo de los 2 grados Celsius, que, como explicó Gabriela hace un momento, es esta temperatura la que nos llevaría al límite para no poder retroceder hacia los cambios. Pero también se llegó, luego de ratificarse, llegar a esfuerzos de limitar su aumento al 1,5 grados Celsius. Este acuerdo es importante porque de aquí nacen las contribuciones nacionales determinadas, que son promesas que cada país se propone para cumplir como parte del acuerdo, y como países que quieren ratificar el disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como la monitorización, reporte y verificación, las MRV, que para los cuales consisten en reportar cada cierto tiempo los avances que están teniendo. Hasta la fecha, hasta el 4 de noviembre de 2020, el único país que no está participando de este acuerdo, porque se retiraron hace unos años, fue Estados Unidos. Mientras tanto, todos los otros países continúan y son parte de ello. Siguiente, por favor. El Perú frente al cambio climático. Como ya les mencioné, el país también ratifica este acuerdo de París. Y existe una ley, la Ley Marco sobre el Cambio Climático, que es la número 30754, cuyo objetivo principal es establecer las disposiciones generales para diseñar, ejecutar, monitorear las políticas públicas sobre la adaptación del cambio climático, y así proponerse reducir los gases de efecto invernadero para cumplir nuestros compromisos internacionales. Esta empezó en el año 2016, junto al Acuerdo de París. Ahí el Perú ratifica su compromiso, y en el 2018 se aprueba esta ley marco. Siguiente, por favor. La contribución nacional determinada, o las NDC, que tiene el país, se presentan en el 2015 a la comunidad nacional de las Naciones Unidas frente al cambio climático, en las cuales se expresan nuestras metas de adaptación y mitigación para el año 2030. Esta meta es de una reducción del 20% no condicionada y una condicionada del 30%. Sin embargo, hace 2 días el presidente mencionó de que este compromiso
en el evento de cumplir sus 25 años, que les mencioné hace un momento, las reuniones frente al cambio climático, su nuevo compromiso es de reducir al 40% hacia el 2030. Entonces, ahora hay un cambio sobre este porcentaje que se espera cumplir. Los beneficios de tener la contribución determinada en el país es la mejora de la calidad del aire, la conservación de la biodiversidad, genera trabajo, incluyendo las zonas rurales, mejora en la seguridad energética, llevando una matriz energética mucho más renovable, estabilización y regulación de los ecosistemas. Tenemos tanto medidas de adaptación y las medidas de mitigación. Pero, ¿qué son unas de otras y en qué se diferencian? Las medidas de adaptación son acciones en las cuales uno se prepara ante los efectos del cambio climático, los cuales ya les hemos expuesto hace unos minutos, y se trata de aprovechar en lo máximo las oportunidades para asegurar un desarrollo. Es decir, no todos los efectos del cambio climático son negativos. Incluso hay algunos positivos, como que, por ejemplo, en la agricultura, algunos cultivos que antes no se podían cosechar en ciertas zonas, ahora sí se puede. Entonces, las medidas de adaptación tratan lo posible, como dice su propio nombre, adaptarse, prepararse frente a estos efectos, ya sean negativos o positivos. El país tiene 91 medidas de adaptación y las áreas priorizadas, es decir, donde se tienen estas medidas, es en la pesca y acuicultura, en la salud, agricultura, agua y bosques. Mientras tanto, las medidas de mitigación son las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así promover inversión pública y privada para, de este modo, también se trata de contribuir con el crecimiento del país mediante una economía bajo del carbono. Seguro muchos han escuchado de Sonono o de la huella de carbono que ahora está impulsando el MINAM. Bueno, esa es una medida de mitigación. El país tiene 62 medidas en las cuales se busca incluir en los sectores energéticos, los procesos industriales, los de cambio de uso de suelos, el uso, agricultura y el sector desechos. Siguiente, por favor. A ello se acompaña los medios de verificación y el país responde ante esto mediante sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, los cuales ha tenido hasta el momento 5 y el último fue en el año 2014. Este inventario es el más reciente que tenemos y en él se puede ver que el 45% de las emisiones son generadas por el uso de suelo, o su cambio de uso o la silvicultura, seguido del sector energético. Y en el gráfico de abajo, podemos ver cómo se ha aumentado las emisiones de CO2 equivalente, que son representadas por los gays, y cómo ha aumentado en estos años en los diferentes que se han hecho estos inventarios. Y en ella se ve de que el sector energético es el que más produce. También tenemos informes a la Comunidad Mundial de las Naciones Unidas del Cambio Climático o las comunicaciones nacionales. La última de esta fue en el año 2016, que es donde hemos sacado buena parte de la información. En ella, el país responde hacia los avances que está haciendo frente al cambio climático. También tenemos los informes bienal de actualización o los BUR, los cuales se han desarrollado 2 en el 2014 y en el 2017, donde también se presentan los avances que se han tenido, así como los escenarios de cambio que presentó Gabriel hace unos momentos. Como verán, el Ministerio del Ambiente se ha puesto las pilas, por así decirlo, pero tenemos toda una política la cual se cumple en relación al cambio climático y objetivos y medidas que se deben de cumplir hasta el año 2030 en primera instancia para poder aportar. Si bien es cierto, actualmente al no tener Estados Unidos como un país dentro del Acuerdo de París, lo cual refleja que una gran preocupación porque es uno de los países donde se emite el gran porcentaje de los gays,
es importante saber de que cada país también debe de hacer lo suyo como lo está haciendo el Perú, y es importante estar informado sobre todo eso. Yo los invito a visitar las páginas de MINAM, Infocarbono, de la huella del carbono, y ver todos los avances que se están teniendo y participar en estos. Sí, siguiente, Gabriel. Gracias, y bueno, chicos. con esta información nos despedimos y esperamos que haya sido muy útil para todos. Gracias, chicos, por parte de la comunidad ambiental molinera. Si tienen alguna consulta o duda, ahí están nuestros 2 correos, y por Facebook e Instagram también ahí nos pueden encontrar. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Y agradecer a Roger y a la municipalidad de Nazca por la parte de la gerencia de protección, por esta invitación a la agrupación, y nada, espero les haya gustado y les haya informado un poco extra para la información de cada uno de nosotros. Gracias.